Hola a todas y bienvenidas al informativo semanal de BCNMES. Y hasta aquí lo bueno, se acabó. La extrema derecha ha entrado en nuestra casa, en la comunidad de la que vienen por lo menos el 10% de nuestras vecinas. Así que ahora es cuando toca organizarse de verdad, defender los derechos de los inmigrantes, promover la igualdad de las mujeres y apostar por una sanidad y una educación públicas y de calidad. Nos va la vida en ello. Dicho esto, y ante la avalancha de tiempos oscuros que nos esperan, también tenemos que contaros que los Mossos han detenido esta semana a un agresor sexual que había atacado a 3 mujeres mayores, 2 de ellas de 78 y 93 años. ¿Qué le pasa a una sociedad en la que ni siquiera las mujeres mayores, que tendrían que estar disfrutando de la época más tranquila de sus vidas, pueden salir a la calle sin estar expuestas a la violencia sexual? Es de esto de lo que tendríamos que estar hablando y no de las absurdas banderas. Lo único que nos queda para seguir construyendo un futuro en el que todas podamos vivir y convivir es combatir las noticias falsas. Así que no, el Ayuntamiento de Barcelona no está aprovechando las obras de Joan de Borbó para quitarle mesas a las terrazas de los restauradores que hay en esa calle, sino que más bien ellos habían estado utilizando en los últimos años algún despiste que otro para colar mesas fuera de las licencias. La picaresca habitual del empresariado patrio. Hasta aquí las noticias de la semana. Me voy, pero quiero pediros que este fin de semana os sumerjáis en la cultura. Id al cine, id al teatro, leer un libro o el último número de BCNMES del año que acaba de salir esta semana. Pero por favor, dadle de comer al alma, porque es la única manera de mantenernos sensibles, empáticas y despiertas. Disfrutad. Lo que nos queda para construir un futuro en el que todos podamos beber y vivir, claro.